Bien. Bueno, esta filmina ustedes la tienen disponible, nada más que esta presentación está un poquito más extensa respecto a la versión que tienen ustedes. Bueno, se presentó hace un año atrás, más o menos, no, unos meses atrás, eh, en un curso que se dio en Perú. Así que, bueno, yo lo que voy a hablar ahora es, bueno, validación de procedimientos constructivos mediante el uso de elementos finitos. Y este es un caso de una obra en la cual participamos con Alejo y, bueno, Nacho también ayudó en los modelos del túnel de la Avenida de Circunvalación en Córdoba, Argentina. Em, entonces, para que entiendan un poco de qué se trata, esta es la ciudad de Córdoba. Hay una avenida de circunvalación que da toda la vuelta a la ciudad y nosotros nos enfocamos en un tramo que se llama Distribuidor del Tropezón, Avenida Spilimbergo, que era más o menos por acá, y en particular en un cruce de 3 niveles donde si hacemos zoom en esta parte, tenemos esta imagen satelital. Acá arriba de todo hay una rotonda que se le llama Mujer Urbana, por el nombre de la escultura que está ahí arriba. Debajo de esa rotonda pasa un túnel que se llama Avenida Núñez, y debajo de ese túnel de la Avenida Núñez está el túnel de la Avenida Circunvalación. Esta foto se tomó unos meses antes que nos llamaran. Si se ponen a pensar, para construir este túnel y para construir esta rotonda de aquí arriba, este túnel de Avenida de Circunvalación ya tenía sus elementos estructurales, nada más que estaban enterrados y todavía no se había realizado la excavación, digamos, ¿no? Entonces todo esto estaba fundado sobre un sistema de pilotes que estaba en esta zona. Y bueno, a nosotros nos llaman para que ayudemos a diseñar el procedimiento constructivo por un cambio en el proyecto. Lo voy a explicar ahora. Entonces, esta foto que ven acá es una foto sacada desde acá hacia allá, digamos. Sería una cosa, esta vista. Y mirándolo de frente, nosotros tenemos los pilotes centrales, que son estos pilotes, que están acá. Por supuesto, guión hacia abajo, están enterrados. Después hay un sistema de pilotes laterales, y acá también pilotes laterales. Y después hay vigas prefabricadas que apoyan sobre los pilotes. Había una pequeña losa arriba de esto. Y por encima de este sistema había un relleno de unos 4 metros de espesor más o menos. Entonces, lo que se va a hacer ahora es realizar la excavación de esta zona y de esta zona para construir el túnel el túnel nuevo, ¿no? Eh, bueno, estos eran pilotes armados cada 2 metros, 90 centímetros de diámetro, una ficha de 6 metros y medio más o menos. Tenían el bulbo inyectado y no en la parte central, pero en los pilotes laterales tenían un cerramiento con soil mixing, digamos, entre pilotes para evitar que el suelo entre el agua. Bueno, y después acá, esto eran vigas prefabricadas de hormigón, y bueno, eso es lo que es el detalle estructural, digamos. Si yo superpongo lo que es el plano, se ve más o menos así, ¿tá? Los pilotes centrales, los pilotes laterales, las vigas y bueno, acá arriba los rellenos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de este proyecto en particular es que el diseño original tenía o sea, el diseño original estaba bien, tenía factores de seguridad apropiados, los elementos estructurales estaban bien diseñados y demás. Nada más que lo que ocurrió fue que se incorporaron conductos pluviales en la parte de abajo eh, de unos 3 metros de altura. Entonces, estos conductos pluviales lo que lograban era por supuesto, desconfinamiento, pérdida de resistencia pasiva de los pilotes y demás, que llevaban a un factor de seguridad cercanos a 1. ¿Ok?
Entonces, por este cambio de los conductos pluviales es que nos llaman a nosotros para que ayudemos a compatibilizar las estructuras existentes con un procedimiento constructivo que sea seguro, digamos. Entonces, lo que propusimos nosotros, esta es una sección típica, fue colocar una losa puntal de hormigón armado que va desde los pilotes centrales a los laterales, después acá va una losa central y después acá otra vez desde acá hasta acá. Entonces esto lo que hace es, bueno, tratar de suplir la pérdida de la resistencia pasiva. Después lo otro que se agregó fue un sistema de muros de hormigón armado proyectado que vinculaban todos los pilotes de forma tal de darle un poco más de resistencia, digamos, a la flexión. Y bueno, por supuesto que esta excavación, digamos, y posterior construcción de la losa y demás, tenía que estar hecha en etapas, digamos, o sea, en un cierto ancho de avance, porque bueno, o sea, recuerden que si nosotros excavamos todo y después construimos esto, excavar todo significa que vamos a tener un escenario similar a este con un factor de seguridad cercano a 1, lo cual no es seguro. Entonces, acá muestro la solución que se implementó con una secuencia de fotos de la obra, donde primero lo que se hizo fue una excavación masiva de unos 3,5 metros más o menos, de forma tal que hasta esta profundidad los pilotes y el factor de seguridad estén ok, digamos, no haya ningún tipo de riesgo. Y después lo que se hizo fue, una vez excavado estos 3 metros, se aplicó un refuerzo en los muros laterales, en estos pilotes, que, bueno, acá ven lo que se hizo, digamos, se puso un encofrado con una serie de armaduras, acá había unos conectores de corte puestos en los pilotes, que, bueno, hacía que todo trabaje en un conjunto. Y una vez que se terminaba este refuerzo en esos 3,5 metros, se procedía a hacer una excavación por franjas. Alejo mostró algo de esto en los túneles NATM, o alguna de las estaciones, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, en definitiva lo que se hace es esto acá son unos 3,5 metros y lo que se hace es una excavación de unos 4 metros de ancho, de forma tal que en ese ancho se finaliza el muro proyectado y una vez que se finaliza el muro proyectado se hormigonan las losas y las vigas que van acá abajo, digamos. Acá no hay una foto exacta, pero bueno, esta es lo que sería la losa central. Acá habían puesto momentáneamente unos puntales y acá del otro lado, digamos más a la derecha, que da hacia el muro lateral, se hormigonaba el otro pedazo de la losa. Entonces, esta secuencia se arrancaba desde el centro del túnel y se iba hacia los extremos, digamos, iba hacia allá, iba hacia acá. Y una vez que se terminaba esa secuencia, se procedía a excavar los conductos. Fíjense que acá quedaban los puntales, entonces podían entrar las máquinas, sacar el suelo y demás. Entonces se excavaba toda esta zona, ¿okay? En todo el desarrollo del túnel. Y una vez que se terminaban los conductos, esto quedaba hormigonado con hormigón armado y arriba iba la calzada. Esas fotos de eso ya no hay más. Entonces, ¿qué tipo de suelo teníamos acá? Bueno, esta es la zona del encuentro, digamos, de los 3 niveles. Acá habían bueno, arriba de todo unos rellenos antrópicos, digamos. Después había una capa de arena, que era una arena que tenía un número de golpes bastante alto. Después de esa arena venía una capa de limos, típicos de la ciudad de Córdoba, que tenían un número de golpe bastante bajo. Y después debajo de esto ya venía otra vez una arena
que bueno, no era tan densa, entre 10 y 30 golpes, pero bueno, mucho más competente que el limo. Este limo es el que era uno de nuestros estratos más problemáticos, digamos. Y esta arena, en parte también porque, bueno, había en alguna zona donde los pilotes no llegaban hasta esta arena de 50 golpes, sino que quedaban en esta parte, ¿no? Bueno, acá la desventaja, digamos, por así decirlo, que tuvimos en este proyecto es que toda la campaña geotécnica eran ensayos SPT y ensayos de Atterberg y demás. No había ningún ensayo de laboratorio. Entonces, la calibración de HSS fue un poco basado en nuestra experiencia, digamos, y en ensayos de laboratorios en este tipo de limos que había hecho la Universidad de Córdoba en algún momento, digamos, lo estudiaron bastante a este material. Em, entonces, bueno, esto ustedes ya saben, no me voy a poner a explicar demasiado, pero bueno, se usó el modelo HSS, ustedes ya saben, esto tiene ¿cómo es? Plasticidad con endurecimiento isotrópico, o sea, hay un CAP que va evolucionando y permite generar deformaciones volumétricas plásticas y hay una superficie también de endurecimiento a corte, que es la que va evolucionando así que permite generar deformaciones de corte, ¿ok? Plásticas de corte. Entonces, esta combinación de formulaciones nos permite tener ¿cómo es? Este comportamiento con endurecimiento y que en el caso de que tengamos descargas y recargas, poder tener algo un poco más sofisticado de esta índole. Este ciclo de histéresis permitido por la formulación a pequeñas deformaciones del modelo HSS. Bueno, y lo otro que es importante destacar de este modelo, que ustedes también ya saben, es que tiene dependencia de rigidez y resistencia con tensiones efectivas. Entonces, si suponemos que la línea negra se corresponde con un sigma prima 3 de 100 kPa, si nosotros tenemos un sigma de 300 kPa, vamos a tener una rigidez inicial mucho mayor que la rigidez que teníamos antes. Perdón. Esta rigidez inicial va a ser mucho mayor a la que tenemos. La rigidez inicial de esta curva va a ser mayor a la rigidez inicial que esta. La resistencia a la que lleguemos va a ser mayor a la que tenemos acá, simplemente por mol Coulomb. Y el E50 que vamos a tener en esta va a ser mayor a la que teníamos antes. Simplemente el módulo de rigidez aumenta con la presión de confinamiento. Todas estas cosas son importantes al momento de modelar la interacción terreno-estructura, digamos, ¿no? O sea, si usamos módulos de rigidez para el suelo que no representan el comportamiento real del material, podemos llegar a tener solicitaciones irrealistas en los elementos estructurales. Entonces es importante usar un modelo complejo como este. Bueno, estos son los parámetros que usamos. No voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, los ángulos de fricción sacamos con el N160. Para el caso de los limos, sacamos, como les decía, a partir de ensayos de la Universidad Nacional de Córdoba. Fíjense, ninguna de las unidades tiene cementación. Los parámetros de rigidez los sacamos para los limos de vuelta de datos de la Universidad de Córdoba y para las arenas a partir de expresiones de Harding y Black o similar, que bueno, básicamente permiten determinar el G0 en función de la relación de vacíos. Y una vez que determinamos el G0, lo que se hace típicamente es determinar EUR y desde EUR se hace una cascada para determinar estos dos. No es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Lo que se hizo acá fue un poco de análisis de sensibilidad después para ver qué tan dependientes eran los resultados en estos valores que adoptamos. Entonces,
yendo al modelo 2D, este modelo 2D tiene intenciones de reproducir, o lo atrás un poquito, esto, digamos, con la secuencia constructiva que les estaba explicando en esta filmina, ¿no? Entonces, este es el relleno. Acá tenemos la unidad 2, que es un relleno antrópico, unidad 4, que es una arena, unidad 3, que es el limo, y después la unidad 5, que es la arena que está por debajo del limo. Entonces acá tenemos los pilotes laterales y centrales que se modelaron con elementos placa. Después vamos a discutir un poquito por qué eso. Después tenemos las losas puntales, digamos, las vigas prefabricadas que están acá arriba. Tenemos un relleno, una carga vehicular arriba. O sea, esta sería la carga vehicular sobre la rotonda. ¿Qué otra cosita importante? Bueno, acá hay un par de detalles que bueno, es importante destacar, digamos. Se usaron elementos placa y no elementos embedded beam, porque el elemento embedded beam, ustedes que ya lo usaron para anclajes, saben que la resistencia de fuste y la resistencia de punta es un input, ¿okay? Es algo que ustedes le ponen y el modelo lo usa. En este caso en particular, como tenemos una secuencia de modelación muy compleja, o sea, acá hay desconfinamientos, cambio de tensiones efectivas y demás, no se puede usar embedded beam, digamos, ¿ok? Eso típicamente se usa para, no sé, un pilote o un bulbo o algo donde saben que las condiciones de tensiones no van a cambiar, digamos, por el procedimiento constructivo. Después, ¿qué otra cosa se hizo? Acá, en esta parte, se hizo una reducción de la interfaz con un valor de R de 0,63, simplemente porque, si recuerdan, yo les había dicho que teníamos soil mixing, pero el soil mixing únicamente cubría esta parte. Entonces, si ustedes hacen un corte en esta zona, tienen los pilotes cada 2 metros, y si ustedes están modelando esto con un elemento placa, pilotes, el elemento placa, la superficie que tienen con el elemento placa, que es esto y esto de este lado, no es igual a, o sea, es mucho mayor a la superficie que representan los pilotes en la vida real. Entonces, si ustedes piensan como una resistencia al corte como, no sé, el sigma prima b por la tangente de phi multiplicado por el área, o sea, se integran esto en el área, la fuerza, digamos, que van a tener la resistencia de fuste va a ser, va a estar sobreestimada si no hacen algo al respecto. Entonces, lo que se hace acá es agregar el coeficiente R que les estaba diciendo, para reducir la resistencia. Y después lo otro que se hizo acá fue agregar un ancho equivalente, una placa con un ancho equivalente en la punta del pilote, para, bueno, tratar de reproducir de una forma un poco más razonable la carga por punta. Porque ustedes, cuando usan elementos placa, no pueden especificar cuál es la carga por punta. Simplemente les da una opción que no me acuerdo ahora cómo se llama. Se llama end bearing. Que cuando usan el elemento, si ustedes cliquean esto, lo único que hace es, si este era su elemento placa y no tienen esta cosa horizontal, alrededor de un diámetro equivalente o radio equivalente, que lo calcula con las propiedades que ustedes definen en el elemento, asume que en esta región el material es elástico. Eso es todo lo que hace, pero no llega a representar bien la capacidad de carga por punta del pilote, ¿no? Entonces, bueno, se agregó eso. Así que nada, estos son detalles que por ahí está bueno que lo sepan y entiendan para casos reales, digamos, cómo se trata de equilibrar un poco las herramientas del 2D con una configuración real de elementos estructurales. Bueno, entonces ahora les voy a explicar
las etapas que tuvimos en el modelo 2D, básicamente es intentar reproducir lo que se vio en las fotos que les mostré. Entonces, primero calculamos tensiones iniciales, después tenemos una excavación, construcción de las estructuras, relleno y cargas superficiales. Entonces, si se ponen a pensar, toda esta secuencia ocurrió hace 30 años, como yo les decía, antes de que se arranque la excavación. Esto se hizo en los 80 o algo por el estilo. Entonces, esto representa la situación actual y de ahí en adelante arrancamos con las etapas que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, ahí vamos con la excavación masiva de 3,5 metros y después se arranca con la excavación en franjas, ¿ok? Acá podríamos haber agregado un poquito más de sofisticación. Podríamos haber excavado los 3,5 metros y en esta porción cambiar el material con un momento de inercia un poco mayor, simplemente para intentar representar la adición del muro, ¿ok? Pero bueno, eso no se hizo, se dejó así simplificado. Entonces, excavación masiva y acá lo que se hace es una excavación en franjas, que como es un modelo 2D no se puede representar con una franja, con un ancho de franja. Entonces lo que se hace es usar el método beta que les había explicado Alejo. O sea, ustedes lo que hacen es ponen un valor de M-stage determinado y en esta etapa de excavación dejan desconfinar el suelo una cierta cantidad, ¿ok? Y en la etapa siguiente lo que hacen es activan las losas y las losas ya activadas absorben el porcentaje de carga restante, ¿ok? Por supuesto, este valor de beta hay que validarlo de alguna forma con un modelo 3D, ¿ok? Nosotros usamos 0,65 porque bueno, ya tenemos un poco de feeling de por dónde anda el valor para un ancho de esta índole, de 4 metros o algo por el estilo. Pero bueno, después lo que hicimos fue verificarlo con un modelo 3D que también les voy a mostrar. Fíjense que acá esta parte y esta parte tiene un color distinto que esto. Simplemente lo que trata de representar este color rojo son los puntales de acero que yo les estaba mostrando. Entonces, si ustedes ven acá, van a tener toda esta losa ya construida. No sé por qué me hace eso. Toda esta losa maciza y acá también. Y después simplemente tienen los puntales de acero, cada una cierta separación. Entonces, esta losa, este plate, digamos, con color rojo, tiene una rigidez axial mucho menor que esta losa, ¿tá? Una vez que hacemos eso, excavamos los conductos y una vez que excavamos los conductos, cerramos con los elementos placa y cambiamos, el plate rojo pasa a ser un plate celeste porque se hormigona la losa entera. Acá, fíjense, otro artilugio numérico. En esta zona, lo que se hizo fue reemplazar el material con un material que tuviera una cohesión. Simplemente un truco numérico para evitar que cuando se hiciera esta etapa haya una fallita local de esta índole. ¿Okay? Esto, bueno, o sea, hablando con una empresa que construye, que ya tiene experiencia ahí y demás, dice, no, si vos haces un corte, esto no tiene agua, esto es completamente seco, por así decirlo. Si haces un corte, estos limos tienen algo de succión, entonces, constructivamente hablando, se puede hacer esto desde un punto de vista de la modelación, no, porque nosotros no estamos considerando succión ni nada, ¿no? O sea, si van a considerar succión hay que ser muy, muy cautelosos. Entonces, simplemente como este ángulo de corte era mayor a los, no sé, 30 grados que tenía este limo, esto tendía a tener una fallita local acá.
por favor, no agreguen a toda la masa del suelo cuando lo hagan, siempre para solucionar problemas locales. Bueno, entonces, acá lo que se hizo fue monitorear, digamos, la evolución de los momentos y de los cortes. En este caso se muestra el pilote de la derecha, que es el más largo, ¿tá? Entonces, en realidad no es el más largo, es el que tiene una mayor luz, porque esto tiene una cierta inclinación acá, ¿tá? Entonces, este de acá es más corto que este de acá. Entonces, hacemos la excavación masiva y aparece un cierto momento, un cierto corte. Luego se hace la excavación por franjas. El momento aumenta, por supuesto, porque se está desconfinando en esta región. Y después se construye la losa y se aplica el remanente de la carga, ¿tá? Entonces, fíjense acá lo que pasa, es interesante. Arrancamos con este momento, hacemos la excavación, aumenta el momento, aumenta el corte, y cuando construimos la losa y dejamos que se aplique el resto de la carga, fíjense cómo el momento aumenta acá bastante, y acá aparece un esfuerzo de corte no menor, ¿tá? Acá, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Es esta losa puntal actuando como puntal para reducir los momentos en el piloto. Después de que terminamos la construcción de las losas, hacemos la excavación del conducto y después tenemos la configuración final. Entonces, fíjense que la parte importante, digamos, el cambio más violento, por así decirlo, en las solicitaciones es la excavación en franjas y después cuando se construye la losa y se aplica el remanente. Cuando excavamos los conductos y vamos a la configuración final, prácticamente ya no cambian, ¿tá? O sea, toda la deformación que solicitan los pilotes ya ocurrió. Entonces, después cuando excavamos el conducto y demás, esto ya no incluye los elementos estructurales. Bueno, aparte de las solicitaciones, lo que se hizo fue evaluar los factores de seguridad en distintas etapas. Entonces, en esta de acá arriba es la excavación masiva que yo les decía, de 3,5 metros. Hacemos un análisis de factores de seguridad, da 1,56. Y bueno, esto tiene un mecanismo de falla por hundimiento de los pilotes centrales, ¿ok? Y después termina arrastrando todo a los laterales. Después, en la etapa de excavación de los conductos, fíjense que lo que pasa acá es los pilotes se empiezan a hundir, patean al suelo hacia adentro y hay como una falla hacia el interior del túnel y se termina desplomando todo. Esto con un factor de seguridad de 1,27, que bueno, para hacer una situación temporal está bien. Y esto de acá es la configuración final, ya cuando se hicieron los conductos y se puso la losa. Fíjense que acá esto está fallando por plastificación del pilote lateral derecho, que es el que mayor luz tiene. Acá hay un comentario importante a hacer. El factor de seguridad da alto, mayor a 4, simplemente porque si se ponen a pensar, esto es una caja que está completamente cerrada. Si bien los elementos estructurales pueden plastificar, como están viendo acá, se forma la rótula, pero los elementos de placa no pueden fallar por corte. O sea, si ustedes miran el corte que tiene esto acá, es un corte abismal, ¿ok? Simplemente no se pueden generar mecanismos por falla de corte en elementos estructurales, ¿ok? Em, Bueno, y finalmente lo que se hizo fue hacer una modelación numérica 3D para validar lo que les decía anteriormente, sean esos 4 metros de avance en la franja. Entonces, la configuración es análoga al modelo 2D, no es exactamente igual, por supuesto. Acá lo que se hace es incorporar vigas superiores e inferiores, me refiero a vigas acá y vigas acá.
acá no modelamos los pases en la losa puntal, o sea, los pases que le decía los, eh, con los puntales y con la excavación aquí abajo, simplemente porque el esfuerzo para hacer esto es abismal. O sea, para que tengan una idea, el 3D no sé, por lo menos un mes nos llevó a hacer, versus el 2D que lo hace en un par de días. Y bueno, por supuesto, el objetivo de esto no es tener exactamente la secuencia de modelación, sino simplemente validar el coeficiente beta adoptado, que es estar seguro que esté más o menos dentro de ese rango. Entonces, acá hay un detalle de cómo se modela en 3D para bueno, tener en cuenta el uso de pilotes, digamos. En el 2D esto simplemente era una placa y bueno, era mucho más fácil. Em, entonces acá tenemos la viga superior, la viga inferior. Acá lo que se hizo fue usar elementos vigas para los pilotes. Acá abajo sí se usó elemento viga embebida, que sería análogo al embedded beam, porque no hay otra forma de hacerlo. Y después acá lo que se hizo fue, detrás de los pilotes se puso el soil mixing y entre pilotes, esto azul que ustedes ven es un elemento placa, un plate, con un EPORI muy bajo. Simplemente estaba puesto para impedir que este soil mixing se colara entre los pilotes. Entonces esto se puede deformar y bueno, en cierta forma tratar de modelar o tener en cuenta el efecto arco por desconfinamiento entre pilotes. Eh, Estas son las secuencias del 3D, muy parecidas a las del 2D, nada más que acá, fíjense, se va avanzando con la excavación y a medida que se va avanzando, se va construyendo la porción de la losa. Que es acá se pone la viga y se pone la losa a medida que se va avanzando. Esto representaría el centro de la excavación hacia los costados, ¿no? Hay simetría ahí. Em, Bueno, acá lo que se muestra es una evolución de las deformaciones, perdón, desplazamientos horizontales. Entonces, lo que ven acá arriba es un corte que está puesto acá, en la sexta línea de pilotes, y lo que ven es la evolución a medida que se va construyendo el banco. Entonces, fíjense, en la fase inicial no hay desplazamientos, y a medida que se va avanzando, los desplazamientos van incrementándose hasta el momento en el que se pone la viga, que es este, y se construye la losa. Una vez que se rigidiza todo eso y se sigue con las otras partes, los desplazamientos ya no evolucionan porque la losa y la viga toman la carga y, bueno, similar a lo que veíamos en el 2D, nada más que acá está completamente representado. Acá, bueno, lo notable, digamos, es que los desplazamientos máximos fueron de 14 milímetros en el 3D y en el 2D fueron de 16. Así que en ese sentido hay una muy buena concordancia entre los dos. Em, y después acá, esta imagen lo que muestra es los desplazamientos horizontales por etapa. O sea, eso significa que en esta etapa en particular, o sea, el cambio, perdón, vamos a ver. Nosotros estamos acá. Cuando yo avanzo a esta parte, fíjense que acá ya construí la losa, dejé este hueco acá, moví el taludo hacia la izquierda y en esta fase en particular, por hacer ese cambio, los desplazamientos horizontales se concentran en esta fase. ¿Ok? Entonces, si siguen al lado siguiente, pasa lo mismo. O sea, esto lo que les muestra es que una vez que ustedes ya construyeron la losa y la viga y siguen avanzando, eso queda congelado, por así decirlo, ya no está afectado por el procedimiento constructivo que va ocurriendo
secuencialmente hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que explica la importancia de diseñar un procedimiento constructivo bueno, que compatibilice lo que estaba ahí. Bueno, y acá hago así porque si no, no hay otra forma de parar el GIF. Acá lo que se va mostrando es en esta línea de pilotes cómo van evolucionando los momentos flexores. Entonces, fíjense, un poco después de la excavación masiva tenemos algo así como 570 o algo por el estilo. En el 2D nos daba 650, o sea que en ese sentido están bastante parecidos. Y después, fíjense, esto avanza, fíjense, llega a 839, sigue avanzando, 844, bueno, se estabiliza en 844. ¿Eso qué significa? Que, fíjense, una vez que la excavación de la berma queda lejos del pilote que estamos estudiando en particular, los momentos flexores ya se estabilizan a un valor y casi ya no cambian. En este caso se había alcanzado 850 kN en el 3D y en el 2D nos daba algo así como 1100. Así que bueno, creo que acá termina. Para resumir, digamos, se diseñó un procedimiento constructivo para compatibilizar la adhesión de los conductos. El procedimiento se diseñó con un modelo 3D y se validó con un modelo 3D con franjas de avance de unos 4 metros. Bueno, y las deformaciones y solicitaciones entre los 2D y 3D difieren aproximadamente un 20%, dando más alto en el 2D, que es con lo que se diseñó. Y bueno, si se ponen a pensar la diferencia que hay entre un modelo y otro, con las hipótesis de modelación y demás, no está nada mal, digamos, o sea, un 20% no es tanta diferencia. Bueno, y finalmente los resultados prueban que la solución es estable en todas las etapas constructivas. Así que bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Y si Mauro, no, sí. Sí. primero Tomás te pregunta, ¿hicieron algún análisis de sensibilidad del factor beta? Em, Honestamente, muy poco. O sea, lo que se hizo fue, a ver, nosotros sabíamos que el valor de beta de 0,65 por la experiencia en Buenos Aires y demás, y las dimensiones y demás, más o menos se corresponde con el ancho de franja de 4 metros. Lo que habíamos hecho en el 3D era, ¿cómo es? Creo que analizamos franjas de 4 y de 5 metros o algo por el estilo. Pero bueno, una vez que nosotros llegamos a esto que les decía, de que la diferencia era más o menos del 20%, nada, no le dimos mucho más vuelta, ¿no? Eh, pero sí, podríamos haber afilado un poquito más los cálculos, ¿no? O sea, tengan en cuenta, solo anecdótico, esta, esta solución que propusimos, creo que fue la solución número 10 o algo así. O sea, acá se contempló el uso de anclajes, una losa puntal pero con forma de bóveda, no sé, lo que se puedan imaginar se analizó. Esta fue la número 10 o algo así. Eh, Así que bueno, imagínense que para ese entonces ya, ¿cómo es? Ya estaba un poco cansado del humor, pero sí, se podría haber afilado un poquito más. Y Y hay después otra Pero cosa, te agradece. Dale. pero hay otra cosa. Lo otro que por ahí es no menor, y eso tampoco pudimos tener mucho feeling, es que en el 2D desconfinamos esto. Y en el 3D no. O sea, si se acuerdan, en el 3D arrancamos con la losa entera. Entonces, esto puede ser que tenga una importancia, digamos. En el 3D no lo vimos y tampoco lo íbamos a ver, simplemente porque si te pones a hacer estos taludes en el 3D no podés correr, digamos. O sea, directamente es
imposible de hacerlo. Perfecto. Te agradece Tomás y Ángel te pregunta, para las primeras fases del modelo 2D, inicial, excavación, viga, relleno, ¿se tuvo en cuenta el paso del tiempo? ¿Antes la etapa de excavación masiva o siempre fue HSS? Siempre fue HSS y acá esto es absolutamente todo drenado. O sea, acá no hay consolidación, no hay exceso de presión de poro, no hay nada porque el agua realmente está muy lejos. Perfecto, esa era la última pregunta. Te dice muchas gracias y no hay otra pregunta. Mauro, ¿puedo hacer Sí, una consultita? sí, obvio. En realidad son dos. La primera es, esa unidad 3 son esos suelos colapsables de Córdoba, esos que Sí, dijiste en teoría sí. problemáticos. Sí, sí, sí. Y eso a nivel numérico, o sea, a nivel de modelación numérica, ¿se tiene algún tipo de recaudo? ¿Cómo se hace? Despacito ahí. Eh, No son autocolapsables, son colapsables bajo carga. Esta cosa no pretende que vaya a haber cargas adicionales, no están modeladas cargas adicionales y tienen una elevada succión, son superficiales. Abajo ya hay arena, donde está la punta de los pilotes. Los suelos son colapsables, pero no autocolapsables. Yo no sé si, digamos, capaz que son términos que no son muy comunes, si necesitan más explicación que esa. No, no, se entiende, se entiende. Me imaginaba porque no era algo que yo le iba a poner, o sea, no le iba a inducir una tensión adicional a la que tenía, sino que íbamos a estar excavándolos. O sea, algo me imaginaba, Exacto. pero bueno. Para todos los que no tienen la experiencia o no han trabajado con estos suelos, hay algunos sectores en la ciudad de Córdoba tan diabólicos que si un caño se rompe, produce un pozo de metros de profundidad. O sea, suelos que solo por cambio de humedad y sin cambio de cargas exteriores colapsan y se derrumban en una estructura más compacta y estable. Ese no es el caso de los suelos que están a los costados de este túnel. Disculpame que salte, Mauro, es una pregunta muy de suelero, no numérica. ok, perfecto. Y después, Mauro, otra cosa que te quería consultar, que no sé, lo vi en el 3D, no sé si en el 2D o sea, se tuvo en cuenta. Yo vi que en el 3D eh, modelaron la construcción de los pilotes previa con el relleno. Se ve que es para obtener las tensiones que in situ, ¿no? Pero eso lo hicieron en el 2D Sí, o en el 2D ya nació los pilotes ahí. no, en el 2D, a ver si vuelve un cachito. Fíjate, tenés tensiones iniciales, excavación, esta excavación hipotética, por supuesto, nadie sabe cómo se excavó esto, y después ahí activar Ah, los bien, bien. pilotes y ahí poner el relleno y la carga. Bárbaro, 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 genial. Hola, Mauro. Muchas gracias. Tengo una consulta. Sí, Vi que en el modelo 2D pusiste el factor de seguridad. ¿Ese es el SSR o lo sí. hiciste o es el factor de seguridad con alguna correlación, digamos? No, es buena pregunta, SSR, es un SSR. Es SSR y teniendo en cuenta el comportamiento plástico de los pilotes, digamos. Ah, bien, perfecto. O sea, Y sí, sí. no es un factor 100% geotécnico, por así decirlo, sino que es geotécnico estructural, digamos, ¿no? O sea, Ah, bien, 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 entendí. Y la otra cuestión es que dijiste al comienzo que hicieron un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo. ujú. ¿Cuál sería el parámetro que más, digamos, tenía más sensibilidad para este caso? Es una buena pregunta. En este momento no recuerdo exactamente. Me acuerdo que no me acuerdo cuál es el más sensible. Sí me acuerdo que le habíamos dado una variabilidad al ángulo de flexión de los limos y un poco a los parámetros de rigidez de los limos. Eh,
Pero bueno, no te sabría decir cuánto era la diferencia, pero no era importante, digamos, o sea, no te cambiaba el diseño. Buenísimo. Gracias. De nada. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ustedes la semana pasada tuvieron una clase relativamente compacta para poder introducirlos al trabajo práctico sobre terraplenes y rellenos, o sea, modelos de compresión edométrica. Y ahora en las 3 clases que quedan vamos a repasar algunos casos y algunos problemas, algunas clases y algunos casos de temas que no se espera que sean evaluados, pero que son importantes, fundamentalmente referidos a túneles. Entonces, es esto que está acá más esto que está acá lo que nos queda para terminar el curso. Y entonces, acá lo que planeé para hoy son 150 filminas, es completamente imposible, así que vamos a trabajar ahora hasta que se nos termine la energía y vamos a continuar la semana que viene cubriendo el contenido de este módulo. Entonces, volviendo hacia atrás en el tiempo, una clase ahí sobre terraplenes y antes estábamos hablando de túneles y en ese contexto tenemos que presentar los modelos estructurales para túneles. Esto es algo muy, muy común en el diseño de túneles, la ejecución de modelos en los cuales el comportamiento del terreno se reemplaza por ciertas cargas. Esto que están viendo acá está sacado de una memoria de cálculo típica de este tipo de análisis. Y entonces hasta ahora lo que hemos venido viendo y lo que vamos a seguir viendo después de este módulo de 15 filminas es la única cosa de ingeniería estructural que vamos a hacer, después volvemos a la geotecnia, pero digamos, todo el curso, menos este módulo, habla de el terreno, el suelo, como un sólido, que tiene resistencia, rigidez, propiedades elastoplásticas o viscoplásticas, toda esta cuestión. Son los modelos geomecánicos. Ahora, en estos modelos tenemos que la estructura que acá está color azul y la estructura de hormigón que está color azul y la estructura de suelo, que es lo que está al lado de afuera, interactúan entre sí, y entonces no se puede separar el efecto de diferentes acciones, como el peso propio del suelo o el peso propio del hormigón, o el estado de tensiones horizontal del suelo o el estado de tensiones de la napa freática. Si me dejan ir a la cobertura, no se puede tomar el peso propio del suelo y multiplicarlo por 1.4 y el peso propio, el empuje horizontal debido al suelo y multiplicarlo por solo 1,2 o a la sobrecarga por 1,6. Todo eso no se puede, porque no existen la carga debido al empuje horizontal del suelo y la carga debido a la sobrecarga de manera independiente. Entonces, en estos análisis de interacción terreno y estructura, en el cual el terreno es una estructura, no se puede básicamente hacer el RFD. Entonces, como los diseños de ingeniería estructural exigen análisis LRFD, es común hacer lo que mostramos en la portada, que es hacer un análisis numérico del proceso constructivo y usarlo para diseñar el sostenimiento primario, pero también hacer un análisis puramente estructural de lo que sería el revestimiento secundario. Eso se hace típicamente con modelos de resortes, en el cual el terreno deja de ser un medio continuo con su resistencia y rigidez, o sea, un sólido, una estructura en sí misma, y pasa a ser reemplazado por cargas, que son las que estaban en la filmina de la tapa, y resortes que representan la rigidez del terreno en la interacción entre la estructura, que es el hormigón, y la estructura suelo que desapareció y queda representada por estos resortes como si fuera un modelo de Winkler común y corriente. En los túneles no se puede ignorar la rigidez circunferencial. Es este resortito que se ve acá, que significa que si un punto de la cadena de elementos de placa que reemplaza al hormigón, si un punto se mueve en la dirección de la propia cadena, enfrenta la fricción del terreno
Y esa tiene una rigidez importante, de manera no se puede ignorar la contribución de la rigidez en la propia dirección circunferencial al comportamiento del conjunto. Esto, las técnicas estas, son solamente, digamos, razonablemente aceptables con limitaciones si el sostenimiento, si el revestimiento definitivo del túnel es rígido, relativamente rígido respecto del terreno como estructura. Y eso se evalúa como el producto de la rigidez media del terreno, este sería el E50 del terreno alrededor del túnel, por el radio medio de la cosa, el radio porque estamos asumiendo que la cosa es algo similar a una forma circunferencial, dividido por el EJ de la sección del revestimiento. Si este parámetro beta da menor que 200, esto se puede usar. Y como aquí vamos a reemplazar todas las acciones exteriores por cargas, cada carga se la puede mayorar o minorar como querramos, o sea que es completamente apto para hacer una técnica de diseño LRFD. Entonces, la diferencia fundamental entre las superestructuras y las estructuras enterradas es que las estructuras, hablo de las estructuras de hormigón enterradas, están enterradas dentro de otra estructura, que es el terreno. Cuando uno hace un análisis de cualquier tipo en una superestructura, típicamente uno tiene una curva de capacidad de respuesta que es, por ejemplo, el rango elástico, empiezan a plastificarse algunas rótulas, se termina, acá y tengo un pushover de un edificio, por ejemplo. Y esto lo puedo comparar con el peso propio del edificio, que es independiente de la deformación de la estructura. Típicamente en las superestructuras, las cargas son independientes del nivel de deformación de la estructura. Cuando lo que tenemos es una estructura enterrada dentro de otra estructura, esta estructura, que tiene una curva de arriba para abajo, si yo la dibujara espejada, daría así. O sea, conceptualmente, la colorada y la azul son iguales. La estructura terreno, para una deformación cero, tiene las tensiones en reposo del terreno y a medida que voy haciendo la excavación, esas tensiones van bajando porque estoy desconfinando el terreno y se van produciendo deformaciones que van achicando el diámetro del orificio, pero ahí adentro construye una estructura que tiene una respuesta como la que está acá arriba. Entonces, en un problema en que una estructura está enterrada dentro de la otra estructura, o sea, la estructura de hormigón enterrada dentro de la estructura suelo, tengo dos curvas. Una que empieza con un estado de tensiones iniciales, el del suelo, y va cayendo, y otra que empieza sin tensiones porque la estoy hormigonando contra el terreno y va subiendo a medida que la deformación progresa. La definición de factor de seguridad en este caso es simple. Uno permite que la estructura alcance el estado límite último, lo compara esto contra la carga y si queremos usar el concepto de factor de seguridad de una manera a la vieja escuela, el cociente entre esta vertical y esta vertical es el factor de seguridad. En cambio acá la cosa se pone mucho más vidriosa. Si yo fuera un ingeniero estructuralista, no miro la curva colorada, no la miro. Digo, tengo una estructura de hormigón azul que está sometido a una presión exterior, que es cuando se produce el equilibrio entre la deformación hacia adentro del terreno y lo que va resistiendo el hormigón, se llama presión de equilibrio, y bueno, tengo esa presión de equilibrio y un estructuralista diría, la carga última, el estado límite último estructural, dividido por la presión de equilibrio o las extensiones de equilibrio del sistema, son el coeficiente de seguridad estructural. Esa mirada de estructuralista no anda muy bien, sobre todo en terrenos rígidos, no anda muy bien. Que hay un geotécnico que no piense mucho en este asunto, pues típicamente los geotécnicos sí comprendemos esto, pero alguno que no lo haya pensado mucho diría, tengo que el material, que el terreno es capaz de soportar necesita como mínimo sostenimiento exterior. O sea,
lo que llamaríamos, digamos, empuje activo. La estructura terreno, y cuando estoy dibujando esto estoy pensando en lo de afuera, soy geotécnico, necesita como mínimo un empuje para no caerse, que en los muros lo llamo empuje activo y acá lo llamo la presión de equilibrio. Necesita eso, perdón, la presión mínima. Pero tiene una presión mayor, que es la presión de equilibrio. Entonces, ¿qué haría un geotécnico? Debo decir, bueno, la presión de equilibrio, que es la que tiene, dividido la mínima, es mi factor de seguridad. También está mal. El decir que esto, como horizontal, dividido la altura de esta barrita, que es este punto más bajo, es el coeficiente de seguridad, también está mal. Podríamos decir algo quizás un poquitito más, digamos, interesante, que es, para un dado nivel de deformación cualquiera, siempre puedo calcular el cociente entre el valor del estado límite último de una estructura y el estado límite, dije mal, puedo calcular el cociente entre el estado de una estructura y el estado de otro, y en algún momento lo haré para el estado límite último de ambas. Si hago eso, si lo que grafico es R sobre Q en función de la deformación, si este subía y este bajaba, en este punto, voy a cambiar el color, en este punto tengo toda esta resistencia, pero tengo solamente, debí haber usado otro color, pido disculpas, tengo solamente esta carga Q. O sea que el factor de seguridad acá, en esa vertical, es muy grande, es la R grande dividido la Q muy chiquitita. Para que esto funcione, ustedes tienen que garantizar que en este nivel de desplazamiento todavía tenemos un material dúctil en el terreno y un material dúctil en el hormigón. Es aquí, pensando así, que un buen ingeniero dice, ok, en vez de poner 60 centímetros de espesor de hormigón simple, voy a poner 20-25 centímetros de hormigón con doble malla, porque lo que necesito es que el material sea dúctil, hablo del hormigón. Y un geotécnico dirá, miren, no se pasen de este nivel de deformación, porque a partir de ahí yo no les puedo garantizar que el comportamiento del terreno no pase por un pico y vuelva a caer, con lo que esta curva bajaría a un mínimo, pero volvería a subir. No se pasen, un geotécnico diría, no se pasen de tanto por acá, no más de que tantos centímetros. Y un buen estructuralista en túneles diría, hagan una estructura dúctil. No es tan importante que la estructura tenga un elevado coeficiente de seguridad. Mal diseño. Perdón, voy a tratar de dibujar eso. Mal diseño. ¿Y por qué te borras? No me hagas esto. Mal diseño. Mucho más lindo diseño. Aunque el factor de seguridad ahora me dé esto sobre esto que sea 2, ese 2 es mucho más confiable que el que sale asociado a un comportamiento frágil como el del hormigón simple. Todo eso está en esta filmina escondido. Todo eso está escondido en esta filmina. Entonces, cuando estamos calculando, voy para atrás, este tipo de modelos 2D o 3D por elementos finitos, podemos siempre hacer SSR, reducción de parámetros resistentes. Si dejamos congeladas las propiedades mecánicas de la estructura, el SSR hace que la capacidad de la estructura que se llama suelo va cayendo, con lo que el empuje mínimo necesario para el equilibrio va subiendo, y cuando la presión mínima necesaria para el equilibrio alcanza la capacidad mecánica de la estructura, ahí tengo el SSR en el cual la cosa deja de converger. Otra cosa que puedo hacer es hacer algo integral, o sea, geotécnico más estructural, y a la vez que voy reduciendo los parámetros resistentes y va aumentando la presión mínima necesaria para mantener al terreno en equilibrio, voy reduciendo también los parámetros resistentes de la estructura de hormigón,
con lo que va reduciéndose la capacidad estructural y el punto en el que se encuentren ambos será el que indique el factor de seguridad SSR del sistema. ¿Hay alguna consulta? Ninguna pregunta por el momento. ¿Y eso qué es? Y esto era bravo, ¿eh? Esto me ha llevado muchas veces mucho tiempo de discusiones. O no se entendió nada, o fue maravilloso. Yo prefiero, me inclino en la opción 1. Bueno, igual tenemos un rato para que aparezcan preguntas. Entonces, en un modelo de resortes hay que poner cargas. Y las cargas en un modelo de resortes tienen que reflejar el estado tensional del terreno previo a la construcción del túnel, que sería K sub 0, y todas las demás cargas exteriores, que acá están todas chiquititas, pero es presión horizontal debido a los edificios, en este dibujo, ¿no? Presión horizontal debido a una sobrecarga vial, presión horizontal del suelo saturado, presión horizontal del suelo sumergido. Estas dos no coexisten. Con napa o sin napa, presión vertical si el suelo está sumergido o si el suelo está saturado. Estas dos no coexisten. Sobrecarga de trenes, porque tengo un problema de un túnel que iba por abajo de una vía. Es todo esto. Entonces, este sistema de análisis ya dibuja la estructura final y por lo tanto no tiene en cuenta el procedimiento constructivo. Lo que estuvimos mirando hasta ahora, que es cabo arriba, que es cabo abajo, que pongo esto, que le agrego, no lo tiene en cuenta para nada. Esto no sirve para el sostenimiento primario. A ver, no sirve para el sostenimiento primario. No se diseña el método de excavación de túnel con esta herramienta porque no sirve. Pero sirve para darle proporciones al hormigón, al concreto, del revestimiento definitivo, del revestimiento de segunda etapa, porque en el primero uno hace el túnel con shotcrete, cerchas, marcos, como sea, va construyendo el túnel, y después uno hormigona toda esta cosa más o menos junta y adentro, y después imagina que todas estas cargas están actuando exteriores para tener algún elemento para poder darle a esta sección de hormigón concreto una cierta cantidad de armaduras y un cierto espesor. Porque si uno se acuerda que del lado de afuera ya hay un sostenimiento que mantiene al terreno en equilibrio, entonces esta estructura no hace falta. ¿Y para qué la ponemos si no hace falta? Porque el terreno queda en equilibrio para la condición muy particular en la cual tengo la napa batida, controladas las cargas exteriores, no tengo trenes pasando por encima o cosas por el estilo. Bien, es una condición temporaria. Construida con una estructura que es el sostenimiento primario, que no está hecha para durar, en el cual el acero no tiene recubrimiento, el hormigón proyectado no pasiva las armaduras, eso tiene corrosión con el tiempo, esta cosa no va a durar 100 años. Entonces, cuando hago el revestimiento secundario de buena calidad, lo tengo que hacer para que dure 100 o 200 años y desprecio el de afuera. Pero no hace falta para calcular el revestimiento definitivo tener en cuenta el procedimiento constructivo, porque ya el revestimiento temporario, como si fuera un encofrado, se hizo cargo del procedimiento constructivo. Entonces ahora, no tengo en cuenta el procedimiento constructivo, tengo todo este huevito sometido a estas cargas. ¿Qué carga le pongo acá arriba? Bueno, el peso del suelo que hay arriba. ¿Y si estos son 1000 metros, le voy a poner gamma por 1000? No. La cobertura de diseño, esto está propuesto por la Asociación Internacional de Tunelería, la cobertura de diseño se calcula o se estima con estas fórmulas. Si la altura h es menor que 3 veces, medida al eje, es menor que 3 veces el radio, o la altura h es menor que 4 veces el radio, y beta, ¿se acuerdan de beta, no? Es menor que 100, entonces gamma por h está bien. Si la situación es diferente, hay que hacer la curva convergencia-confinamiento. No voy a entrar en detalles, pero voy para atrás y les digo que es esta curva convergencia-confinamiento para calcular la presión de equilibrio y queda ahí un resultado de un procedimiento. Y si la altura es mayor que 4 veces el radio y beta es mayor que 100, en ese caso, la tensión vertical se puede limitar a 4 veces el radio. O sea, si tengo un túnel de 10 metros de ancho, puedo decir que más que 40 metros de tierra arriba no necesito tener en cuenta. El resto de la tierra que haya arriba de esos 40 metros se va a abrir y va a pasar como tensión por el terreno que hay en los laterales del túnel y no va a afectar al túnel. Estoy diciendo que si la tapada es muy grande, el peso acá arriba se va a abrir solo y no va a aumentar
las solicitaciones estructurales en el túnel. Esto es para la tapada. Y ahora la forma. Los modelos estructurales permiten analizar razonablemente el efecto de la forma. Entonces yo tengo, con diferentes geometrías para una misma cobertura y condiciones del terreno, con diferentes geometrías tengo diferentes solicitaciones. Y lo que ven ahí en colorado son los sectores donde la relación M sobre N, la excentricidad, demanda la colocación de armaduras de flexión a la izquierda y donde el corte demanda la colocación de armadura de corte a la derecha. Mientras más comprimido y con compresión más centrada podamos diseñar la sección de hormigón, más fácil va a ser diseñar un túnel de hormigón simple. Si estamos obligados a hacer una sección muy diferente que un huevito, es probable que nos salgan fuertes armaduras. Si solamente podemos bajar un poquitito la solera para que quede un poquito más redondeada, las armaduras van a bajar muchísimo. Y si además elegimos que la sección no tenga espesor constante, todavía podemos optimizarlo más. Cuando estamos haciendo estos análisis, que son análisis en los cuales el terreno ha sido reemplazado por resortes y cargas, las cargas están normalizadas. Para los resortes hay una cantidad de propuestas, de las cuales el US Army Corps propone que la constante del resorte radial sea función del módulo de rigidez del terreno sobre el radio medio del túnel, 1 más nu, donde nu es el coeficiente de Poisson del terreno. Y el resorte circunferencial que sea un medio de esta rigidez sobre 1 más nu. Otra vez, 1 más nu es el coeficiente de Poisson del terreno. Además, todos estos, los resortes que están aquí, esta es la regla de las 10 y 10. Parece un reloj, ¿no? Las 10 y 10 de la mañana, o las 2 menos 10 de la tarde, ¿no? La zona que está entre las 10 y 10, estos 90 grados que están acá arriba, o no le ponemos ningún resorte, o ponemos resorte con despegue. Creo que es obvio que es un resorte con despegue. A compresión toma carga, a tracción no se tracciona, se despega. Hemos hecho el ejercicio de validar los modelos de resortes jugando con hacer despegue y con diferentes posiciones de resortes. Resortes verticales iguales a los horizontales, o sea, voy para atrás, KR igual a KC, o sea, tomo KC igual a K sub R y no esto. Resortes verticales igual a horizontales. Solo resortes radiales, voy para atrás, sin este K sub C. Y resortes radiales igual a circunferenciales. Y lo que se ve en los números que se ven en esa tabla es el error respecto de Plaxis 2D, si asumimos que Plaxis 2D es realista, ¿no? Entonces, el error que están viendo ahí no es un porcentaje, no es 3,66%, es 3,66 veces, 366%. Cuando miran estos resultados, ven que que los modelos de resorte sobreestiman groseramente digamos, las solicitaciones. En lo normal es por un 50%, las solicitaciones por 3 veces, 4 veces. Con los resortes radiales ya se va 10 veces, o sea, esto nos permite ahora mismo y sin más vueltas decir no pueden usar resortes radiales. Chao, terminó, ese no lo miramos más. Ok, y ahora, verticales y horizontales o radiales y circunferenciales. La realidad es que andan más o menos igual de mal, pero unos dan armadura razonable acá abajo y otro acá arriba. Y en el caso de, digamos, de los resortes, no quiero equivocarme, sí, perdón, acá uno abajo y otro acá arriba, y en el caso de los análisis sin despegue, o sea que permitimos que los resortes que están acá arriba tomen tracción, directamente cambian de signo, o sea, las solicitaciones dan para el otro lado. Pueden verlo acá,
Entonces están los resortes en los modelos 2 sin despegue, nos termina dando, aunque el material tiene, el Plaxis marca un momento positivo del lado de abajo, o sea, en la clave del lado de abajo, en el túnel, como todos esperan, un modelo sin resorte, con resorte sin despegue, nos da momento negativo. Así que en definitiva, sin despegue, no. Despegue, no. Radiales únicamente, no. Con lo que nos quedan verticales y horizontales y radiales y circunferenciales. Entonces, nuestra recomendación es: usemos resortes verticales y horizontales con despegue. K vertical y K horizontal igual a K radial. Usemos resortes radiales y circunferenciales con despegue, con KC y K sub R, y podemos usar sin despegue si usamos K sub C igual 0,5 K sub R sobre 1 más nu. Da esto, aproximadamente. Y podemos dimensionar para el envolvente de todo esto. Esto nos va a dar una sobreestimación como del 50 o 80% en la cantidad de momento flexor, pero no le erra por mucho al esfuerzo normal y por lo tanto prácticamente no cambia el dimensionado de armadura. Frecuentemente un túnel con una geometría razonable dimensionado con esta secuencia da una cantidad de armaduras que no es muy diferente que la que pondríamos haciendo ingeniería estructural directamente con Plaxis. ¿Se entendió? ¿Hay consultas? Por el momento, ninguna consulta por chat. Bien. Eduardo Núñez propuso un procedimiento muy simple, pero muy eficaz, que permite hacer una estimación de las solicitaciones en un túnel. Lo que hizo fue básicamente tomar la fórmula de flexión en un caño sometido a tensiones exteriores, no iguales, claro, y asumiendo que el caño estaba sometido a una tensión que era proporcional, directa y linealmente proporcional al desplazamiento de este punto. En vez de calcular el desplazamiento de cada punto, lo que es una cuenta dificilísima, dijo: toda la respuesta acá va a ser una tensión horizontal uniforme proporcional solamente al desplazamiento del ecuador del túnel. Con esta hipótesis, en la cual toda la respuesta es una carga uniforme proporcional a este punto, desarrolló estas formulitas. Y estas formulitas son 3. Calcula la rigidez relativa, donde E de R es E del revestimiento, E es E del suelo, E chiquitita es el espesor del hormigón, D grande es el diámetro del túnel, el diámetro medio del túnel, y calculamos solicitaciones, N y M. Con estas dos formulitas, que son la ecuación analítica de un caño elástico dentro de un terreno elástico que reacciona con una fuerza vertical, una carga distribuida vertical uniforme, gamma por Z, y una carga horizontal uniforme, que es linealmente proporcional a lo que se mueve este puntito para afuera. Tuvimos la suerte de hacer muchos de estos análisis a lo largo de los años, y en este caso hemos comparado 7 de los problemas que nos ha tocado trabajar del método de Núñez con resultados numéricos, y vemos que en general, para todos los problemas que nos ha tocado, que estamos acá describiendo, y que son todos los representativos de túneles urbanos en la ciudad de Buenos Aires, donde el terreno es suficientemente competente como para aceptar que estamos en rango elástico. Bien, el esfuerzo normal queda dentro del 10%, el momento flexor está sobreestimado solo un 30%, no un 300%, un 30%. En los métodos de frente completo, el método de Núñez da solo 5% de diferencia con un método mucho más complejo, que es el método de Einstein-Schwarz 1973. Y el método de Núñez falla un poco más en las cavernas, pero hay que realmente aplicar esto a una caverna que tenga 19 metros de ancho y en la que estamos asumiendo rango elástico lineal. Ahí claramente el momento flexor que da el método de Núñez es 250 o 300% respecto del momento flexor que
sale haciendo un análisis numérico, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de cosas como esta, ¿no? Bien, para los que tengan tiempo y ganas, aquí les dejo un ejercicio para verificar este túnel con estos datos. Hagan la cuenta para ver lo que daría las solicitaciones, y para los que sean perezosos, acá se los dejo resueltos. Este es el enunciado, esta es la solución. Les recomiendo que no la lean la solución y que se tomen los 15 minutos necesarios para hacer una vez la cuenta, porque es interesante tener un procedimiento que se calcula en 5 líneas en Excel y nos permite estimar las solicitaciones en un túnel NATM en suelos compactos o suelos duros. No sé si hay consultas, si no, seguimos a... Tenemos tiempo para antes del descanso, ¿no? Sí. Alejo, buenas noches. Dale. En el método de Einstein y Schwarz que mostraste recién, las Sí. solicitaciones en el túnel varían dependiendo del tita que vas teniendo y formando en el arco. Pero el método Sí. de Núñez estoy viendo que no tiene esa variación de tita. No. Solo te da el momento de la clave. Solo te da el momento de la clave. O sea, es solo para dimensionar la cercha o solo para tener el momento máximo en el túnel. Voy para atrás para contestar. Muy buena pregunta. Da este momento. Punto. Nada más. Si te pones a trabajar, haces enseguida esta otra fórmula, ¿no? Porque no me acuerdo si eran iguales o opuestos, no me acuerdo. Pero da solo este momento. Pero lo Bien, concreto es que dimensiona el acero y el hormigón. O sea, con lo que dice el método de Núñez, decidís la cuantía del túnel y no le errás por más de un 5%, algo así. Además, todos los túneles, cuando están bien diseñados, la cuantía te queda la mínima, te queda cuantía mínima, básicamente. claro, no, mi pregunta era por el tema del hastial, que puede ser que tenga armadura y ya no quede la mínima. Pero bueno. Absolutamente. Si esto se debe. Einstein y Schwarz también es redondo, ¿no? Si esto Hace se un desvía, método redondo, sí. claro, pero si esto se desvía de redondo, se te cae enseguida. Esto es solamente para predimensionar. Lo que pasa es que son dos cuentas en Excel y ya sabés que tenés que empezar a tirar con un espesor de 15 centímetros y cercha cada metro hecha con 2 Fidel 20 y un Fidel 25. Empezá por eso y después haces el praxis y vemos si la cercha queda cada metro 20. Pero ahí estás, ¿eh? O sea, si con esto determinaste que necesitas 15 centímetros de espesor, con 15 vas a andar. O con 18, pero no vas a necesitar 40. ¿Me explico? Es un método para predimensionar. Este de Schwarz es mejor, pero lo viste, son cuentas muchísimo más complejas. Perfecto, Alejo, muchas gracias. Por favor. ¿Algo más? Por el chat no hay preguntas. Bien. El siguiente punto es revestimiento definitivo con método de elementos finitos. Y acá es, bueno, usemos Plaxis para calcular el revestimiento secundario de túneles. ¿Y cómo lo haríamos? Primero, sabemos que tenemos un revestimiento primario que acá está dibujado con una línea azul muy tenue y un revestimiento secundario que se construye adentro. Claramente el revestimiento secundario que se construye adentro y el primario tienen ejes, su línea media, están en posiciones diferentes. Entonces, como estas diferencias son significativas, si yo quiero usar Plaxis para calcular el revestimiento secundario, se me abren las siguientes opciones. O uso en la misma malla que tenía inicialmente y simplemente cambio la rigidez del sostenimiento primario por el revestimiento secundario, sería lo mismo que tener la placa filo exterior de la excavación. También puedo poner la placa filo interior de la excavación, o aquí, como se ve chiquitito, usar elementos de formación plana, básicamente triangulitos, para representar el sostenimiento secundario, el revestimiento secundario. Lo que se ve acá dibujado son para mismo túnel y mismas propiedades mecánicas, tres cualitativos ejemplos de patrones de deformación. Es importante la diferencia entre filo interior, filo exterior y deformación plana. Y aquí tenemos esas mismas diferencias en términos de momentos flexores. Si calculamos este ejemplo a filo interior, nos dio 148
y menos 533, a filo exterior 208 y menos 630, con elementos de deformación plana más 207, que es acá, positivo, y menos 690 acá, negativo, los momentos flexores. Entonces, si vamos a hacer el diseño del revestimiento secundario en Plaxis, lo mejor es representar el procedimiento constructivo y después poner el sostenimiento secundario con elementos de deformación plana. Entonces tendríamos un estado inicial, abatimos la napa freática, producimos la excavación del túnel con el método beta, acá está en azul el sostenimiento primario, excavamos la solera con método beta, porque es longitud limitada, colocamos el hormigón del revestimiento secundario en la solera, colocamos el hormigón del revestimiento secundario en la bóveda y restituimos la napa. Está toda la secuencia hecha. Y ahora todavía podemos hacer algo más. Podemos eliminar el primario, podemos apagar el elemento de placa, con lo que toda la carga va a caer y va a comprimir al túnel, al revestimiento secundario. Esta eliminación de primario es puramente especulativa, refiere al hecho de que asumimos que luego de una cierta cantidad de años, esa estructura, la de sostenimiento primario, hecha con hormigón proyectado y cerchas, por alguna razón así puramente especulativa, pierde parte o toda de su capacidad resistente. Bien. Las solicitaciones con elementos de deformación plana obviamente no van a dar igual que las solicitaciones con elementos estructurales. Para que sean parecidas, hay que colocar las placas a eje de estructura y usar una malla muy fina en la parte de elementos sólidos. Acá está dibujada la placa, acá está dibujado los elementos sólidos, y esas son, como dieron en este ejemplo, los dos casos. Es imposible la igualdad exacta. Recuerden que el elemento de placa de Plaxis incluye deformación por corte. La filmina, la versión impresa que les entregué, dice Kirchhoff y está mal. Incluye deformación por corte, pero de todas maneras está de integración numérica, que incluye, además de la deformación por corte, un montón de errores de integración cuando uno está haciendo una integración con elementos, aunque la malla sea fina, con elementos de deformación plana. Y esto no lo podemos hacer en 3D de una manera realista. No sale bien esto cuando uno lo intenta hacer en un modelo 3D. Una de las enormes ventajas, lindísimas ventajas que tiene usar revestimiento secundario con elementos de formación plana es que se puede predecir el despegue del revestimiento secundario respecto del primario por su propio peso propio, e incluso, si lo quieren modelar, por la contracción por endurecimiento. Al activar interfaces entre los elementos de deformación plana que representan el revestimiento secundario y el sostenimiento primario, que queda representado por esta línea azul, si yo activo una interfaz entre estos dos y la interfaz no tiene resistencia a la tracción, el peso propio de este tramo del revestimiento secundario hace que el revestimiento se separe del sostenimiento primario. Y eso pasa en la realidad. En este procedimiento constructivo en ATM es muy frecuente tener que perforar o dejar mangueritas o perforar en la clave del revestimiento del túnel con su revestimiento secundario para inyectar el espacio que queda entre el sostenimiento primario y el revestimiento secundario. Bien, y por último, hacerlo de esta manera nos permite eliminar el sostenimiento primario. Entonces, para hacer el análisis de largo plazo. Entonces, tengo el secundario en solera, que si le pido sus solicitaciones, queda con solicitaciones, queda con presión. Pongo el secundario en la bóveda, restituyo la napa, y al restituir la napa, la bóveda me queda, esto está todo escalado, ¿no? La bóveda me queda básicamente sin tensiones, porque tengo el esfuerzo normal viajando por el sostenimiento primario. Pero cuando elimino el sostenimiento primario, entonces es el revestimiento secundario el que tiene que soportar todos los esfuerzos normales. De aquí, lo único que hicimos fue eliminar el sostenimiento primario. Ok, bueno, vamos a seguir trabajando.
Les voy a contar cómo hacemos estaciones de subterráneo con tecnología Cut and Cover en Buenos Aires. Esto es solamente una descripción, aquí no hay cuenta, no hay diseño. Pero bueno, es un muy buen ejemplo de el empleo de modelación numérica para diseño de estructuras enterradas. Lo que están viendo es una de estas estaciones Cut and Cover en las cuales hay una enorme losa apoyada sobre pilotes y con una solera dada por una curva que queda encastrada en los propios pilotes. Y esto se va a referir a 4 obras hechas en el perímetro del Pampeano. O sea, esta es la ciudad de Buenos Aires, los castaños son los suelos de buena calidad, y vamos a hablar de estas 4, hay muchas otras, pero estas 4 fueron hechas en terrenos que tienen pobre capacidad geotécnica. Entonces, los métodos de diseño típicamente son geotécnicos, los conocen bien, es el objetivo de este curso, y estructurales, que los acabo de presentar, los modelos estructurales en los cuales el terreno se reemplaza por cargas, diagramas de empuje y cosas por el estilo. El procedimiento constructivo típico de estas estaciones Cut and Cover es como lo muestro en la figura que está acá. Cortamos la mitad de la calle y todo el tránsito pasa por solo una mitad. En la otra mitad instalamos pilotes. Luego que se instalan los pilotes, se excava un par de metros, se alisa el terreno y se instala media losa de techo, y acá van conectores de armaduras en espera. Una vez que eso ocurrió, ahora se desvía el tráfico por ese lado, se instalan los pilotes de este lado, y bueno, se repite, con lo que queda la otra segunda mitad, aquí las armaduras conectadas exactamente en el punto de máxima flexión con los conectores, que ahora se están usando los conectores esos que son un cilindro con pernos. Bueno, igual se excava abajo y después se hacen las obras interiores y se queda adentro. Entonces, esta foto es cuando, a ver, acá no se ve la losa, quiere decir que esta foto representa este momento, que ya está excavado esto, ya están instalados los pilotes, pero todavía no está construida la losa de este lado. Mientras que esta foto representa este momento, cuando se está excavando el interior de la caverna. Veamos algunos ejemplos. El taller de la línea D es una estructura de 23 metros de ancho, bastante bajita, no me acuerdo si el número está por acá, pero es una cosa así como 10, 11 metros de altura. Y noten esta contrabóveda muy chata, que está conectada con estos pilotes a través de este mecanismo. Resultó muy complejo este mecanismo, pero se intentó instalar en los pilotes unos elementos, unas muescas metálicas que, una vez limpiado, permitieran conectar al corte un elemento contra el otro. Entonces la obra quedaba aquí una, digamos, viga de conexión entre todas las bases de pilote, en la que se va conectando como es la contrabóveda, la solera. En la Facultad de Derecho se hizo el esquema un poco diferente, se puso una estructura con un poco más de curvatura, y esta unión se hizo entre los pilotes. Entonces, entre los pilotes se instaló un tabique vertical, de manera que la carga llega aquí y la componente vertical, en vez de pasarse al propio pilote a través de una conexión, se vincula a un tabique construido entre los pilotes, lo que es muchísimo más simple, por supuesto, pero exige poner un tabique fuerte entre los pilotes. También esta es una estructura que básicamente no tiene cobertura, o sea, la losa está en la calle, pero está puesta en terrenos de pobre competencia mecánica. Acá en Facultad de Derecho todos saben, bueno, los argentinos de Buenos Aires saben dónde está. En esa zona, en los primeros 5 o 6 metros del terreno son de pobre calidad geotécnica, y ustedes, cuando perforan los pilotes y después excavan abajo, pueden ver aquí, estos, los ejemplos de cómo quedan los pilotes
cuando son excavados sin camisa en suelos de pobre calidad. ¿Ven? Que todos los pilotes que quedaron mal con la forma fea en la parte superior, y en cambio toda la zona que quedó dentro del pampeano son cilindros preciosos. Otra es la estación Correo Central, que es una estación mucho más complicada porque tiene una profundidad de 21 metros, con un ancho de 20 metros, y esta estación estaba muy cerca de las arenas del Puelche. O sea que había un riesgo muy significativo de que rompiera por el fondo esta estación. Esta excavación no se podía abrir en toda la longitud, los 120 metros de largo, porque los 8 metros que quedaban de tierra entre el fondo de la excavación y las arenas del Puelche no eran suficientes para soportar la presión del acuífero confinado este. Se analizaron una cantidad de soluciones, pero en definitiva lo que se decidió hacer es una excavación de la solera, de la contrabóveda, con la misma técnica que siempre usamos en las excavaciones de la bóveda. O sea, excavamos una corta distancia y ponemos un hormigón de primera etapa que actúa como sostenimiento. Entonces, la secuencia fue, primero excavar toda la caverna hasta lo que llamamos una cota segura. Si voy para atrás, hasta una cierta profundidad, por ejemplo acá, en el cual el tapón remanente fuera suficiente para asegurar la estabilidad del sistema. Con eso puesto, en ambos costados, de a uno, se hicieron zanjas profundas para instalar drenes que iban a quedar ubicados debajo de la solera curva. Completados esos drenes, o sea, se instala el caño horizontal con sistema de bombeo, eso permite, voy para atrás, asegurarse que el agua freática está más abajo que toda la zona que vamos a excavar. Y ahora podemos ir excavando en tramos cortos, y en esos tramos cortos que vamos excavando, vamos colocando armadura y hormigón proyectado, y con eso vamos cerrando con una forma como la bóveda de un túnel, y agarrados contra los tabiques y los pilotes laterales. Entonces esta contrabóveda tiene la función de sostener básicamente la presión del Puelche, del agua del Puelche, que está actuando de abajo hacia arriba aquí. Todas estas son fotos feas, vinieron del Diario de la Nación a sacar una foto, un fotógrafo en serio, y con una máquina en serio, entonces sacó esta foto, que no se puede comparar con las nuestras, ¿no? Acá se ve tierra de excavación, las armaduras de lo que es la contrabóveda primaria, esta que está acá, la membrana impermeabilizante, la construcción de la solera definitiva, que es esto que se está viendo acá arriba, y aquí se está instalando la membrana impermeabilizante que queda soldada y conectada con esta otra. Después de esto tenemos la siguiente obra interesante, fue el túnel prehospital. Este es un túnel, no es una estación. Por eso es angostito, fíjense, solamente 8,6 metros. Pero ya en la zona, llegando a Pompeya, los terrenos son de muy pobre calidad geotécnica, y hubo que hacer este pedazo de túnel con esta tecnología, que consiste básicamente en instalar pilotes a ambos costados y hacer esta excavación alta para que esta parte fuera útil. Esto queda con aire simplemente. Entonces la solución adoptada en este caso fue la construcción de pilotes secantes, duro, blando. Estos pilotes secantes se colocaron, acá está la plantilla, aquí hay un pilote, acá se pone uno, después se deja uno sin nada, se pone otro, se pone el quinto. Los pilotes impares se ponen primero sin armadura. Esos pilotes son los pilotes que tienen que después ser perforados. Cuando uno perfora el pilote 2, 4, 6, pone armadura, pero tiene que morder hormigón. Entonces yo perforo el pilote 1 y el 3, los hago con hormigón simple, con bentonita, con baja capacidad mecánica, porque después voy a perforar el pilote 2, y ese va a ser el que tenga las armaduras, y el pilote 2 tiene que comerse a los pilotes, el bordecito de los pilotes 1 y 3. Y eso
te deja esto que se ve acá en esta foto, en la cual un piloto sin armadura, el otro con armadura, el otro sin armadura, el otro con armadura, y así va siguiendo hacia atrás. Cuando excavas abajo de esto, te encontrás con esta cosa que no sale tan linda como en los dibujos, te encontrás con esto en la que los pilotes que se colocaron primero están mordidos de una manera más o menos parecida a lo que uno hubiera soñado, pero no con desvíos, y los desvíos no son menores. Por eso cuando uno diseña este sistema tiene que tener diámetros y superposición entre los diferentes cilindros secantes como para asegurar que siempre se cubren los desvíos. Esto funciona en este caso, casi no entraba agua, a pesar que del lado de afuera los suelos tenían muy pobre capacidad geotécnica. La cosa quedó con una pantalla de pilotes estanca, o sea que básicamente apenas tenía humedad, 10 metros abajo del agua, en suelos de muy pobre capacidad, sin abatir la napa del lado de afuera. Acá se está construyendo, acá ya se puso el hormigón de primera etapa de la contrabóveda, se está haciendo la bóveda definitiva. Estas armaduras van a conectar con estas armaduras formando el tabique interior que se ve en la figura de la derecha con la obrita terminada. Y con esta es la última filmina para contarles muy brevemente, por supuesto se podría hablar semanas de esto, ¿no? Pero para contarles muy brevemente cómo es la secuencia constructiva de estas estaciones subterráneas hechas con básicamente pantallas de pilotes separados o secantes. No sé si hay consultas. Sí. Bien. Tomás Santolaya te pregunta, ¿es muy fuerte el efecto del sifonaje? Pregunto por la longitud de los pilotes respecto al nivel de la losa final. Sí, el nivel de sifonaje que estamos hablando de Polchense, entiendo que esa es la pregunta. La longitud de los pilotes, esta longitud que está acá, ¿es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Sí. Para empezar, el suelo era malo en todo el espesor. Acá estos pilotes entraban en suelo bueno recién abajo de todo. O sea, los necesitabas para tomar la carga también. Pero sí, efectivamente, el problema del sifonaje era muy significativo. Acá teníamos suelos, arenas, de manera que si hubiéramos dejado alguna abertura aquí o estos pilotos hubieran sido cortos, esta cosa no hubiera sido estable. En el momento que esta cosa está vacía, está construida, acá no hay cargas en superficie, un domingo que no hay autos, solo el peso propio, es un gigantesco cajón de aire 10 metros bajo la napa. Solo Arquímedes te explica por qué tenemos estos pilotes largos. No necesitas más que Arquímedes acá. Aunque el efecto de sifonaje sería que arrastra el suelo. No, esto te lo saca volando como un corchito, aunque el suelo se quede abajo. No sé si me hago entender. Fue medio campechana la respuesta, pero espero que se haya entendido. Sí, claro, dice Tomás. Ok, fantástico. ¿Alguna otra? Era la única. Bien. Pregunto si hicieron un... Ah, no, me saltó tarde un mensaje, pido perdón. ¿Sigo? Sí. Bárbaro. Vamos a ver el túnel Mujer Urbana. Perdón, el túnel Mujer Urbana es el que mostró hoy Mauro. Vamos a ver este cruce de la línea H bajo la línea D y sobre Arenales, que es un problema muy lindo, liviano. Y después vemos si seguimos con algún tema más, por ejemplo, el taller de la línea A, y dejamos las cavernas del Sarmiento para la semana que viene. O quizás dejamos también el taller de la línea A para la semana que viene, así nos dedicamos a contestar consultas de los trabajos prácticos. Bien, vamos a hacer este cruce. Esto fue en la construcción de la línea H, tuvimos que pasar por debajo de la línea D y sobre el río subterráneo Arenales, que están uno al ladito del otro, y la estación Santa Fe en el medio. Entonces, el problema fue este. Había que construir la estación Santa Fe acá. Inmediatamente al lado está la línea D existente, y había que pasarle por abajo. Y la línea D estaba en una cota tal
que para pasarle por abajo había que hacer un túnel con techo plano, porque la alternativa hubiera sido bajar todo, pero si bajamos todo, aunque salgamos con la máxima pendiente ferroviaria, nos chocábamos con un río subterráneo existente acá. Entonces, la combinación de la pendiente máxima es tal, la estación va acá para conectar la línea D con la E, no hay que hacerlas una al lado de la otra, y la estación tiene que ser horizontal porque la estación no puede tener pendiente longitudinal, cuestión ferroviaria. Todas esas cosas juntas nos llevaron a un túnel de techo plano acá y un túnel que en el fondo tiene un chichón aquí abajo con un yunque. Les voy a hablar de esto y de esto. Primero entonces hablamos de la mitad de la izquierda. La línea D es un túnel sin solera, o sea, los rieles están apoyados en tierra. La línea H pasa por debajo con un túnel secante, o sea, los túneles chocan en realidad, así que cuando excavamos esto acá abajo, nos comimos en la cabeza la línea D, que no dejó de funcionar, la línea D funcionando por encima, con los rieles apoyados en tierra. Y no se podía interrumpir la línea D. Para la gente de Buenos Aires saben que esa es una línea, es impensable interrumpir la línea. Bien, entonces la solución fue hacer un side drift. Estas son básicamente una idea de Jorge Layún, con una bóveda plana. Entonces se hizo un side drift, que son estos ojos de mosca, pero se hicieron dos ojos asimétricos para que uno de los dos fuera suficientemente ancho como para permitir el paso de camiones. El otro no, el otro era angostito. Con esas ojivas construidas se fue avanzando de a poquito, y después de haber hecho una intervención en la línea D, se fue avanzando de a poquito construyendo esta sección de hormigón que acá es plana y los rieles de la línea D le pasan por encima. Entonces empezamos con la primera foto, ahí estás, llegaste con el túnel y estás empezando a excavar el side drift. Y aquí lo tienen excavado, el primero de los dos. Ojivas asimétricas, y esta excavación es la que permitía el paso de los camiones. Entonces ahí ven pasando es una palita chica, ahí se está construyendo la otra, pareciera que ya tiene la longitud, ya se ve del otro lado, la otra ojiva. Esta es la foto del lado de la estación. Acá esta es la estación Santa Fe completa, acá está la ojiva grande, aquí está la ojiva chiquitita. Jorge resolvió esto con un modelo numérico 2D. Esto no es 2D en absoluto, pero haciendo el modelo numérico 2D pudo estimar cuánto se iba a mover una cota máxima de cuánto se iba a mover el túnel de la D por hacer toda esta obra debajo. Como el terreno es muy competente, afortunadamente, si no se hubiera podido hacer todo esto, todo el terreno queda más o menos en rango elástico, así que aunque el modelo estaba calibrado con modelo hiperbólico o cualquier cosa por el estilo, básicamente el comportamiento de todo esto ha sido el de rango elástico. Y este modelo de 2D es muy conservador porque ignora la rigidez como viga del túnel de la D. O sea, acá el túnel de la D está reemplazado por liñitas, no está simulado en absoluto. Entonces, esto se complementó con un modelo estructural que tiene, digamos, como los túneles cruzan sesgados, esto quedó con unas losas ahí ortótropas inclinadas, y ahí alguien se tuvo que acordar de Wood y de Armer, y no soy inimputable respecto de esto. Se hizo el análisis estructural de esta cáscara con un modelo estructural. Ahora, para poder hacer esto, recuerden, la línea D tenían los trenes apoyados en rieles, apoyados en tierra. Entonces, durante la noche hubo que ir levantando los paños, tramos de vía, colocando tubos por donde se pasaba armadura, no me acuerdo si eran cables o era armadura simplemente, se instalaba la estructura y se hormigonaba un tramo de solera. Ese tramo de solera, entonces iba poco por poco, cada noche se iba hormigonando un tramo de solera, y el otro día de la mañana cruzaban, y sobre el hormigón recién puesto con un puente de rieles, cruzaba el tren de la línea D que volvía a operar a la mañana del día siguiente. Hecho eso, todo eso se pudo empezar a excavar abajo. Ya estaban, acuérdense, las dos ojivas, y se iba avanzando, colocando una ferretería, porque claro,
hay que comerse este plano horizontal con un tren pasando por encima, y se fue avanzando en tramos chicos y poniendo esta losa usando las prelosas estas que se colocaron acá arriba para que no se nos caiga el tren del H encima, básicamente, y así se fue construyendo la obra que quedó así. Entonces, si ustedes van con los túneles por la H y miran, no pueden mirar para afuera porque los vagones no tienen techo de vidrio, pero si lo pudieran hacer, verían que acá aparece esta cosa rara. Eso es la línea D que está justo antes de llegar a la estación Santa Fe. Esa es una punta. Cuando terminó ese lado de la cosa, hubo que salir a construir algo para cruzar por arriba de este tubo, que es un río subterráneo, es un caño de 4 a 20 metros de diámetro, que es de hormigón simple, o sea, sin armaduras, y con presión interior. Presión caño de hormigón simple, con presión en el agua de adentro, y sin armadura, quiere decir que si lo destapo, me explota simplemente, talla, ¿qué otra cosa va a pasar? Y es una instalación crítica. No podemos sacar de servicio el río subterráneo porque es el que alimenta de agua un sector grande de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hicimos? Un yunque. Un yunque significa que nos metimos a hacer una obra en la que poquito por poquito fuimos desconfinando y reconfinando el río subterráneo con un procedimiento que no es muy diferente al que hicimos ya 15 años antes en el local que había en Patagones, allá al sur de la línea H. Aquí fue llegar hasta cerca del túnel, hasta cerca del río subterráneo, y construir por método alemán esta primera viga larga. Y por método alemán esta otra viga larga. Pero esas vigas largas van ¿de dónde a dónde? Bueno, van desde antes del río subterráneo, del caño de Redondo Oeste, hasta después, sin pilotes. Pero además, desde superficie instalamos pilotes en el eje. Acá están los pilotes. Ese dibujo pertenece al eje de la pieza, o sea, estos pilotes no están acá, solamente están en el medio, acá no están. Y esos pilotes se instalaron para después construir, además de esto y esto, construir otro pequeño túnel en el que se hizo esa viga yunque que se ve ahí. Entonces, construyo esto, construyo esta L de hormigón, relleno todo para reconfinar. Excavo acá el túnel chiquitito, construyo la viga de hormigón, relleno todo, excavo al medio, construyo esta viga yunque amarrada a pilotes que hice desde la superficie antes y relleno todo. Y ahí están las secuencias, también con un modelito, era un modelo Lusas, no Plaxis, 3D, hecho hace muchos años. Y bueno, ahí salieron las cuentas. Lo importante no es la parte numérica aquí, o sea, los detalles numéricos, sino cómo la modelación numérica permitió validar el procedimiento. Pero lo que están viendo ahí, que está eje, es el túnel con el que vamos a construir la viga yunque. Ya pasaron los pilotes desde superficie, acabamos de construir este túnel, y dentro del túnel hacemos, acá está el pilote, hasta al otro lado está el otro pilote, aquí se coloca la viga yunque, cuando se termina, rellenamos todo, así que acá está el primero de los túneles completamente relleno, pero ya el caño que pasa por acá abajo tiene un piloto adelante y un piloto atrás y una viga que lo mantiene apretadito. Por supuesto acá hay tierra que también lo mantiene apretado, y ahora abrimos aquí y construimos las hastiales por método alemán, de un lado y del otro. Y una vez que terminamos esto, está apretado acá, apretado acá, apretado acá, nos animamos a sacar estos dos y la cosa queda ahí, inmediatamente construimos la solera, con lo que nos tapamos el problema, y esta cosa así de fea era la viga yunque que nos quedó ahí en el medio, y después, con un poco de embellecimiento, esa fue la estructura terminada. No le pusimos ningún cartel,
Así que esperamos que dentro de 10 o 20 años no se le ocurra a nadie decir para qué pusimos este tabique acá, saquémoslo, demolámoslo, que está molestando. Esperemos que nadie nunca haga semejante cosa, si no, podemos tener problemas. Bien, esta fue el cruce de la línea H por 2 obstáculos alrededor de la estación de Santa Fe. ¿Consultas o algún comentario que quieras hacer? Ninguna por chat. Bien. ¿Tenemos energía para que hable del taller de la línea A o ya cortamos 10 minutos de descanso y siguen con la práctica? Tu elección. Felipe, quizás sea razonable hacer esto último para irnos un poco más temprano del feriado, pero como quieras vos. Yo también diría que lo de... Perdón, estaba contestando un mensaje que Sí, mandó yo Ignacio. le mando un mensaje a Felipe directamente como un salame. A mí me parece que están buenos estos casos. Está bueno que... Depende de los alumnos, pero por mí estaría bueno que se dé. Estaría bueno que sigo, doy uno más o Que no. sigas. Sí. Que Sigo. sigas. Listo, doy uno más y después volvemos a evaluar. Entonces voy a irme ahora al taller de la línea A. Pues una linda obra esta. Fue la primera vez que usamos el hormigón proyectado de primera etapa como estructura definitiva. Entonces, se requería la construcción de una caverna de 14,8 metros de ancho y 8,4 de altura, muy petiza, y de 867 metros largo, eso es gigantescamente largo, ¿no? Para instalar cocheras y taller en la punta de la línea A. Y entonces esto era la solución del pliego. Ustedes viendo esta solución del pliego pueden identificar inmediatamente que estaba pensada para ser construida con método alemán. Por eso está esas L's ahí con ese el hastial vertical recto. Pero la caverna era muy larga, 867 metros de este tamaño con método alemán es años de construcción, el plazo era ajustado, por lo que propusimos cambiar completamente el diseño y hacer un sostenimiento con forma de huevito, pero que el sostenimiento primario sea la estructura definitiva. Esto es importante, hay que entenderlo. Cuando uno tiene esto, licita esto y gana esta obra, todo este hormigón que está acá te lo pagan, pero el hormigón que pones del lado de afuera como sostenimiento primario va al precio de la excavación. La única manera de poner el hormigón de la excavación y que sea considerado ítem de pago es que ese hormigón pruebe tener funcionamiento de largo plazo. Entonces ahí tuvimos que diseñar una sección de hormigón proyectado que tuviera los requisitos de durabilidad para que fuera la sección definitiva. Voy para atrás, esta es la sección con la que se licitó la obra, voy para adelante, esto fue lo que efectivamente se construyó. El revestimiento secundario, que es lo que está gris oscurito aquí, tiene solamente 0,20 metros de espesor, o sea, 20 centímetros, y es solo para apoyar una membrana adherente. Acá se puso una membrana adherente e inmediatamente adentro se puso 20 centímetros de hormigón proyectado para apretarla. El hormigón proyectado como revestimiento definitivo no es un invento nuestro, ¿eh? En muchos lugares se ha usado en el pasado. Como ventaja es que permiten menores espesores, evita juntas, no requieren cofrados, como dice ahí el texto, pero como desventaja es que no es estanco. Que no es estanco quiere decir que si haces un hormigón de primera etapa de hormigón proyectado, que es más poroso y no puedes evitarlo, y haces un hormigón de segunda etapa también de hormigón proyectado, en el medio tenés que poner una membrana impermeable, que puede ser adherente, o sea, proyectada también, como es un líquido que se pone como una pintura, o una lámina de PVC directamente. Son dos maneras de colocar un hormigón, una barrera hidráulica, porque el hormigón proyectado es poroso. En esta filmina mostramos el procedimiento constructivo, que fue muy interesante porque puso a unas máquinas, son K320, son máquinas enormes, trabajando de lado, muy cerca del frente. Cerrábamos, como las secciones tenían muy poca cobertura, muy poca tapada y era muy ancha, y estábamos abajo de la vía Rivadavia,
1000 metros de largo, vos no podés permitirte que se te caiga la vía Rivadavia encima. Excavábamos e inmediatamente después cerrábamos el anillo estructural, muy cerquita del frente cerrando el anillo estructural. Ahí se ven las fotos, ahí se está excavando la bóveda e inmediatamente atrás estas máquinas están cortando totalmente el fondo para cerrar el anillo estructural en cada etapa de avance. Ahí se ve precioso el corte y esto lo hace de costado en la retroexcavando. Ahí se ve, allá está, esta tierra es esta y muy cerquita atrás ya se está colocando la armadura para cerrar en solo 10 metros, o sea, el túnel tenía 14, a ver, perdón, a ver, 18, no 14, no acuerdo. El túnel este tenía, no dice, ¿dónde dice eso? 1480 interior más 2, 1680 exterior. Se cambió a esta sección al costo de que con 16 metros de ancho de excavación, a solo 10 metros, o sea, menos que un diámetro, ya estábamos cerrando el anillo estructural. El diseño geotécnico se validó con un modelo tridimensional que simplemente simuló la secuencia constructiva. Y en este caso hizo falta hacer un análisis más complicado del comportamiento estructural de la cercha, de los marcos de acero, porque esos marcos de acero tenían que funcionar para la condición temporaria, que es, pongo el marco, estoy poniendo el hormigón proyectado, se me cae algo de tierra en la cabeza, el marco tiene que poder pararla para que no mate el tipo que está abajo. Esa es la función fundamental de la cercha o del marco en sostenimiento primario, pero además el marco tiene que soportar las solicitaciones estructurales, o sea, el marco de la cercha de acero es parte de la armadura definitiva del túnel instalada en el hormigón proyectado de primera etapa. Ahí hay fotos de la obra, ahí está la excavación del frente y de los hastiales, ahí está la construcción de la solera cerca del frente, el sostenimiento primario terminado, y acá puedo mostrarles varias cosas. Primero, ven esta pequeñísima armadura que queda colgando acá, quedó porque nos hacía falta para sostener el sostenimiento secundario de 20 centímetros de espesor. Y cada X metros se ponía esta cosa para cortar el sostenimiento secundario, por el tema de que estamos poniendo sostenimiento primario, una membrana adherente y sostenimiento secundario, y este último queda puesto contra un sustrato muy rígido, y si no le pones juntas longitudinales, pues simplemente se fisura todo. Así que tenía juntas longitudinales así. La obra tuvo un montón de problemas. Aprendimos un montón con ella, no quiero presentarlos acá, y Jorge Layún presentó y está grabada una presentación de como 1 hora y media, en la que cuenta todas las cosas que no salieron bien aquí. Y si tuviera Jorge a mano, en algún momento sería bueno que él pudiera presentarlo, porque aprendemos de ingeniería de túneles, no tanto de modelación numérica. Bueno, pero hay un montón de cosas que la obra tuvo, pero no estuvieron relacionadas con el sostenimiento primario del hormigón proyectado actuando como definitivo, sino eran detalles más bien relacionados con la colocación de una membrana impermeable adherente. La última foto, la obrita terminada, así está hoy, supongo que debe estar con un montón de trenes adentro, porque esto es cochera y taller. ¿Qué quiere decir taller? En una de las puntas de la línea, a la noche se apilan todos los trenes uno al lado del otro y uno atrás del otro, muchísimos, y a la mañana empieza el servicio alargando el primero y después el segundo hasta que se pone en marcha toda la línea. Así funcionan estas líneas ferroviarias. No sé si hay preguntas respecto a nuestra línea A. Ninguna pregunta. Ok, bueno. Yo propongo parar acá, porque lo que nos queda acá, cavernas de sostenimiento al viento y los tímpanos, los dos temas hay que darlos juntos, y juntos son como 80 filminas o 70.